Bueno, pues para mí es un grandísimo placer el estar con todos vosotros, pero no lo digo por decir como una cosa que se dice educada, cortés, sino que verdaderamente es un placer. ¿Y por qué digo que es un placer? Porque aunque a mí me toque hablar, aunque estoy aquí por la fama, pero la realidad auténtica y verdadera de los que hacen Ministerio de Liberación, los que hacen esa lucha por liberar a las personas, la realidad, el poder, no depende de la consideración, ni de la fama, ni de los estudios, ni de libros escritos, ni nada por el estilo. Solamente Dios sabe quién es el que verdaderamente tiene más poder. Voy a aconsejar a alguien que está al lado de un altavoz que apague el móvil, porque si no se acopla. En este rato que vamos a estar por la mañana hoy y por la tarde, aunque yo voy a hablar, va a haber tiempo abundante para las preguntas, porque es un momento relajado, tranquilo, de conversación entre nosotros. Vuelvo a pedir al que tenga un teléfono móvil encendido, dado que ahora mismo no lo va a atender, que lo apague. Esto pasa en todos los países, que la persona que tiene el teléfono encendido, aunque no va a atenderlo en una misa o en una charla, se resiste a apagarlo. En este rato distendido, tranquilo, me gustaría que salieran todos los temas y todos los problemas y todas las cosas. Va a haber preguntas muchas, pero voy a empezar hablando yo. Antes decía que Dios es el que sabe quién es quién tiene más poder en la lucha contra el demonio. Ya, por favor, pido por tercera vez al que tenga un teléfono móvil encendido que lo apague, esté donde esté. Por favor. Si no, vamos a estar toda la mañana así. Vale. Pero bueno, lo diré una cuarta vez, pero no me enfado porque ya comprendo que los seres humanos somos como niños pequeños que nos cuesta. Bien. Por favor, todo el que tenga un celular, le pedimos que lo apague, dado que ahora no lo va a contestar, solamente va a gastar batería, pero vamos a estar escuchando ese ruido. Sobre todo es más sospechoso el que esté cerca de algún altavoz. Bien, pero seguro que hay una cuarta vez y lo acepto. Sí. Bien. El teléfono que está filmando no tiene para llamar, solo para filmar. Vale. Bien. Voy a retomar el tema entonces, porque vamos a ir a la esencia de todos los asuntos. Ya sé que los que estáis aquí, que habéis venido de tan lejos y es algo que verdaderamente tiene su mérito, estáis en la oración de liberación. Pero aunque es verdad que hay una distinción entre los exorcismos y la oración de liberación, aunque es verdad que existe esa distinción según la normativa que han dado desde el Vaticano, sin embargo, siendo verdadera esa distinción, esa organización, sin embargo, el poder de liberar libera también de la posesión, libera de cualquier problema. De forma que, en principio, respecto a este tema, me voy a referir de un modo unitario, como una unidad. Es cierto que la oración de liberación, las normas que se pusieron es que no se dirigieran al demonio, que era para casos de supuesta influencia sobre personas, influencia maligna del demonio, y que no se dirigieran al demonio, etc. Es verdad. Pero haciendo oración de liberación, muchas veces se liberan los casos peores de
posesión. Porque en muchas diócesis o no hay exorcistas, o hay falta de tiempo, o muchas cosas. De manera que me voy a referir de un modo unitario. Después podemos ya entrar en distinciones entre lo uno y lo otro. Hay personas muy sencillas que nunca han hecho un curso de liberación, que no saben casi nada, que no saben incluso de normativas y que con toda su sencillez y bondad y amor reciben a alguien y lo liberan de una tremenda posesión. La distinción está bien hecha, pues que haya grupos que se encarguen de supuestas influencias del maligno y que haya un sacerdote que se encargue de los casos en que ya hay una posesión, hay una acción del demonio que no es una mera influencia, es una posesión de la persona. Siendo esto verdadero, siendo esta una organización buena que la Iglesia ha puesto, sin embargo, en la práctica, en muchos lugares no hay exorcista, o no tiene tiempo, o está a una distancia tremenda, y son los grupos de oración de liberación los que liberan de todo, aunque no se dirijan al demonio, aunque no usen ritual, aunque no le den órdenes. Esta es una experiencia que tengo. Y el poder de un grupo de liberación puede ser mayor que el del más famoso exorcista. El poder de un grupo de liberación puede ser mayor que el de un gran exorcista. ¿Quién tiene mayor poder? ¿Un obispo que se ponga a hacer oración de liberación? Bueno, el obispo tiene su poder. El obispo tiene el más alto grado del sacerdocio. Sin embargo, muchas veces hemos oído, el exorcista de la diócesis es el obispo. No es verdad. El exorcista de la diócesis es el obispo. No es verdad. Cuando el obispo nombra a un exorcista, lo que hace es darle permiso para ejercer un poder que ya tiene. Y mi opinión es que el poder exorcístico esencialmente viene dado en el sacramento del orden desde el principio. Por eso el obispo, cuando nombra a un exorcista, no le impone las manos, no hace oraciones sobre él, simplemente le da permiso para que use el poder que ya tiene. Cuando el obispo le da autorización a alguien para el sacramento de la confesión, en ese momento no le otorga el poder de confesar, le da permiso para confesar. Pero el poder viene dado en el sacramento del orden sacerdotal. Lo mismo pasa con el exorcismo. Por eso, no ha habido una tradición en la Iglesia de que los casos peores tengan que ir al obispo. Los casos peores de posesión, de que cuando un sacerdote se alargaba en un exorcismo, necesariamente tuvieran que ir al obispo. No, ni al Papa. No ha habido una tradición de que los peores casos más duros fueran llevados a Roma al Papa. Si hubieran ido, hubiera tenido poder. Sí, el Papa ha recibido por parte del Señor, después de la elección de los cardenales, un encargo para el cual Dios le da muchas cosas espirituales. Esto que oímos deben ser cerdos en esta granjita, ¿verdad? Es una música de fondo perfecto para hablar del exorcismo, ¿eh? Si alguno pensará que detrás está el demonio gruñendo y tal, es perfecto, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues si fueran al Papa, sí, el Papa probablemente va a actuar muy poderosamente porque Dios le concede muchas cosas. Ahora bien, necesariamente el Papa va a tener más poder que un sacerdote. Voy a hacerlo de esta otra forma, la pregunta.
¿El Papa tiene más poder de curar enfermedades imponiendo las manos que un sacerdote? La respuesta es no. El Papa ha recibido el encargo de gobernar la Iglesia, pero puede no tener el don de curación. El Papa puede no tener el don de profecía. Perdón, la mayor parte de los papas no han tenido ni el poder de curación, ni el poder de profecía, ni tantísimos otros carismas. Los carismas los da Dios a quien quiere. Y los da muchas veces al último. ¿Tenía el sumo sacerdote de Israel el poder de profecía? Por ser quien era, alguna vez podía ser iluminado de lo alto. Pero si veis las páginas de la Biblia, aunque alguna vez pudiera ser iluminado de lo alto por ser un cargo tan sagrado, la mayor parte de los sumos sacerdotes, casi todos, nunca tuvieron el poder de profecía. ¿Observamos que la mayor parte de los papas han tenido el poder de profecía? No. Los carismas los da Dios a quien quiere. ¿Es el Papa el que tiene el mayor don para confesar a alguien? No. Bueno, pues si tenemos claro que no es el obispo necesariamente, sino cualquier sacerdote el que puede tener un mayor poder exorcístico, ahora veamos los laicos. El laico no tiene el sacramento del orden. El laico solo tiene el bautismo, la confirmación, recibe el cuerpo de Cristo. Pero Dios da los carismas como quiere. Muchas veces lo he visto en grupos de liberación, que los carismas no los da el sacerdote que dirige ese grupo de liberación, sino a un laico. Como si a Dios le gustara distribuir. Tiene muchos dones, pues vamos a distribuirlos. Le gusta que actuemos todos juntos, que seamos humildes. Y por eso a uno le da una cosa, a otro le da otra. ¿Puede un laico tener mayor poder sobre los demonios que un sacerdote? Sí. ¿Y que un cardenal? Sí, totalmente. El profeta Elías, en un momento dado, hizo una serie de milagros que no los hicieron otros que eran presbíteros ya de la iglesia que había fundado Jesús en Hechos de los Apóstoles. El profeta Elías, el presbítero de la iglesia de Éfeso, tenía su encargo, tenía sus dones. El profeta Elías tenía los suyos. Por lo tanto, ¿por qué os digo estas cosas? Vosotros sed humildes. Pero al mismo tiempo que sois humildes y obedientes a quien tiene autoridad, si estáis en una parroquia, obedecéis al párroco. Estando en una diócesis, obedecéis al obispo o sus vicarios episcopales. Pero aun siendo obedientes y humildes, tened la conciencia de que cualquiera de vosotros puede tener más poder que un cardenal o que el Papa de Roma. Y que un grupo amoroso de Dios, centrado en la oración, etc., un grupo tiene mucho poder, más que una sola persona, claro. Un grupo. El padre Emiliano Tardif decía: hay en la renovación carismática personas que tienen el don de sanación, todos no, pero hay más grupos que todos juntos sí que tienen el poder de sanar. Hay personas, pero más frecuentemente el grupo entero, sin que se sepa por quién, y en realidad por nadie en concreto. Es el grupo entero el que pide a Dios y derrama. Dejando claro este tema del poder y la autoridad,
el poder y la autoridad provienen de Dios sobre los demonios. ¿De dónde lo recibieron los apóstoles? De Dios, de Jesús. Os concedo todo poder y autoridad. Y acordaos, Maestro, hemos visto a uno que expulsa demonios y no es de los nuestros. Y no era un apóstol, no era un sacerdote, no era sacerdote. Y expulsaba demonios. Hay que obedecer, ¿eh? Insisto, si estáis en una parroquia, al párroco, si en una diócesis, siempre vais a estar en una diócesis, a lo que diga el obispo. La obediencia tiene que ser total. Mientras estéis en obediencia, Dios os puede usar. En la rebeldía no. En la rebeldía vendrá además la soberbia. No digáis, bueno, yo, como hay mucha necesidad, desobedezco. Obedeced, obedeced. Porque él dijo, no se lo prohibáis a ese hombre que hacía expulsiones. Pero si ese hombre hubiera obedecido, porque dice, se lo hemos prohibido, si ese hombre obedece, Jesús le diría, muy bien, has hecho bien obedeciendo, has hecho bien obedeciendo, ya me encargo yo. Lo mismo pasa en las diócesis. ¿Cómo tener carismas? ¿Cómo tener carismas? Pues no los deseéis. La ambición de los carismas es mala. Vosotros desead ser humildes. Vosotros desead ayudar al grupo. Si hay un sacerdote, ayudemos al sacerdote. No es pecado pedir carismas. Pero la caridad, eso sí, pedid la caridad. Pedid carismas para los demás. Señor, ¿cómo me gustaría que alguien tuviera el don de sanar o el don de profecía? Para los demás no hay ningún problema. Pedid todo lo que queráis. Pero siempre pedimos, hay una tendencia a pedir para nosotros mismos. Vosotros pedid el ser los últimos, los de menos importancia. Y eso, con oración, es lo mejor para tener carismas. ¿Os aseguro que con eso tendréis? No. A veces los carismas Dios los da al que menos uno se lo espera. Incluso personas con defectos y hasta con pecados. Por supuesto que el mejor modo de tener carismas es una vida limpia, una vida centrada en Dios, una vida de oración, por supuesto. Pero ni siquiera eso nos permite exigirle nada a Dios. Ni siquiera, yo os digo, si lleváis una vida limpia, pura, centrada en Dios, haciendo oración todos los días, tendréis carismas. No. Si los da Dios a quien quiere. A quien quiere, como quiere. Hay carismas muy raros. Incluso en el poder de expulsar demonios, hay carismas muy peculiares. Yo lo he visto. Pues esta persona tenía que hacer esto exactamente para liberar demonios. Y este tenía que hacer esto otro. Lo hemos visto en las personas que sanan. Hay personas que sanan y sanan de modos muy distintos y muy diversos. Algunos haciendo cosas raras, pero si Dios quiere, pues cada uno sabe lo que tendrá que hacer. Otro consejo más. Sencillez. Sencillez. Los grupos de liberación, cuanto más sencillos seáis, mejor. La complicación no es el estilo de Dios. ¿Cómo se libera? Con sencillez. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a interceder. Me acuerdo de sacerdotes, sobre todo en Estados Unidos, que estaba allí en una reunión diciendo, sí, a los que vienen les hacemos firmar esto y esto y esto. Les hacen tés en algunos lugares, papeles y más papeles. El que viene a vosotros viene a encontrar el Espíritu de Dios. El que viene a un sacerdote viene en busca de un padre, no de un psiquiatra. Cualquier sacerdote que no ha estudiado psiquiatría, que
que quiere hacer de psiquiatra va a ser psiquiatra aficionado. No es psiquiatra, no es lo suyo. Lo suyo es ser un padre espiritual. Entonces tiene que encontrarse con un padre que acoge a todos. Es algo espiritual. ¿Tengo yo para hacer una liberación que estar hablando con alguien 2 horas? Yo no digo que no haya algún caso en que sea bueno hablar 2 horas, no puedo decir que no. Puede haber casos en que la persona necesita consolación, en que la persona necesita hablar cosas, en que hay que aclararle. Bien, hay casos. Pero como norma general, sed breves. No es por hablar. Es que es necesario. A todo el mundo hay que predicarle el querigma, decirle lo esencial. Jesús, Dios, unas cuantas cosas. Porque algunos, sobre todo en Europa, pues ya han nacido y han vivido de un modo que no saben nada del cristianismo. Hay que explicarles lo esencial. Hay que ver qué problemas tienen, vale. Hay que darles consejos. Hay que explicarles lo que se le va a hacer. Me acuerdo de varias personas en mi vida, cuando yo ejercía estos ministerios, que me preguntaban, voy entonces a las 6, ¿verdad? Sí, a mi parroquia a las 6. ¿Cuánto le tengo que pagar? No hay que enfadarse. El hombre lo entiende de ese modo, no es culpa suya. Hay que decirle, mire, esto es otra cosa, ya se lo voy a explicar, etcétera, pero no me tiene que pagar nada. No se lo explicaba él. Antes de empezar a orar por la gente, a todos los que estaban allí presentes les explicaba qué era el exorcismo, qué era la liberación, qué era el pecado, Dios, por qué había que cambiar, la conversión en Cristo. Se lo explicaba esto a todos los nuevos. En 10 minutos y en menos ya estaba todo explicado. Menos de 10. En unos 5 minutos les explicaba lo esencial del Evangelio, por qué estaban así, cuál era el proceso. Sé que algunos pensaréis, está exagerando. ¿5 minutos se puede explicar esto? Sí, se puede explicar. Si a mí me decís, ¿puede usted resumir la Biblia en 2 minutos? Sí, puedo resumirla en 2 minutos. Lo esencial. Si tengo más tiempo, pues puedo estar más tiempo. Y entonces, después de predicarles, después de dedicar un tiempo a la oración, a la alabanza, es cuando ya uno ordena al demonio. Yo lo tenía muy fácil en mi última parroquia, sobre todo en la última. Una iglesia bonita del siglo XVII en piedra, una penumbra en la iglesia, el altar con sus candelabros y sus velas, el incensario delante del altar, el altar como fuente de luz en medio de ese templo en penumbra. Además, como era a las 6 de la tarde el comienzo, o a las 7, pues ya era el atardecer, venía todavía luz de las ventanas, pero se iba apagando. El que entraba de fuera, porque llegaba tarde, lo que sea, entraba y se encontraba con tanta gente en la iglesia, en el más perfecto silencio, orando. El altar, el incienso, todo llevaba la oración. El alma instintivamente entraba en un ambiente de oración. Siempre se lo he dicho a los exorcistas, por favor, sé que en algunos lugares lo hacen en salones parroquiales, hacedlo en un lugar bonito, tened un lugar que ya de por sí entres en la adoración. Y además ver a un montón de gente que está orando, tú mismo te das cuenta de lo que tienes que hacer. Si todo el mundo después se pone a alabar, de un modo natural se ponen a alabar,
que entonces empiezan dos a gritar allí como energúmenos con todas sus fuerzas, todavía rezan más los demás con más miedo. Todo ayuda. Cuando se ponen a gritar, fantástico, fantástico, música para los oídos, ver cómo los demonios aúllan ante la presencia de Dios. Ayuda mucho. Algunos lugares, no, que no grite, vamos a parar, que se calmen, no, que griten más, que se atormente más para que salgan. Todo ayudaba, todo ayudaba. Es verdad que tener una iglesia bonita ayuda, ser sacerdote, todas las cosas, pero si al final hay que hacerlo en un lugar pequeñito, no muy bonito, lo importante es el espíritu. Lo importante es el espíritu. El padre Amorth que yo conocí, cuántos exorcismos, cuánta fama. Ahora bien, siempre lo he pensado, ¿quién es el mejor exorcista? Pues Dios lo sabe, Dios lo sabe. A lo mejor es alguien que está en una selva del Brasil, a lo mejor es un pobre viejecito que es como zapatero, pero que trabaja de zapatero, pero que en sus ratos libres pues ayuda al párroco en esto. Mira, si me lo abres, gracias. Ayuda, gracias, al párroco, y el párroco está muy contento diciendo, aquí cómo salen los demonios de rápidos y de bien. Y en el cielo dirán, no, si el 90% lo hacía el zapatero, con sus ayunos, con su oración. El 90% del exorcismo te lo hacía el zapatero. Perfectamente posible. El exorcismo es espíritu. ¿Cuántas veces me han llamado para que enseñe técnicas? ¿Qué fórmulas son más poderosas? No. Jesús no enseñó cómo hacer el exorcismo. Dice el Evangelio, y expulsaba demonios logo, con la palabra. Cuando pone logo, con la palabra, eso era muy interesante, porque lo que estaban acostumbrados era a que los exorcistas ambulantes de esa época, que aparecen por ejemplo en Hechos de los Apóstoles, pues exorcizaran con hierbas, con amuletos, con cosas. Los sacramentales ayudan. Un bonito ritual ayuda. Pero la esencia es espiritual. Es el espíritu. La esencia es espíritu. ¿Cómo podemos hacer más espiritual el exorcismo? Lo voy a enfocar de otra manera. Es fácil hacer más material el exorcismo. Ha habido sacerdotes que, fruto de su experiencia, es que yo llevo muchos años, he aprendido que haciendo esto es muy bueno, la experiencia me demuestra que esto es muy, muy tal, han materializado el exorcismo. Ojo, los sacramentales son buenos, son buenos. Usar venerables oraciones, las hay antiquísimas, es bueno. Pero hay que usar esas cosas del modo más espiritual posible. Por ejemplo, una reliquia, pues alguien puede decir, no basta la presencia, no, pues pónsela sobre la cabeza, no sale el demonio. A ver, pónsela sobre el estómago, tampoco. No sé, pues haz la señal de la cruz sobre el estómago. Y hace más cosas y más cosas y más cosas. Al final lleva 10 minutos, 15 minutos haciendo cosas y cada vez más raras con esa reliquia, a ver si sale. Como veis, están llegando, apagar tu teléfono, sí. Poner en modo avión. Y si hay alguien experto en altavoces, aquí suena un pequeño ruidito en este altavoz, no sé si
se puede solucionar o no. A lo mejor no se puede solucionar, a lo mejor no. El tema del exorcismo es complicado, pero el tema de los altavoces también es complicado. No creáis que esto es llegar y... Bueno, si hay un ruidito en este altavoz que a lo mejor se puede solucionar, a lo mejor no, a lo mejor no. Lo tienes apagado en el modo avión ese teléfono, ¿verdad? No tiene, Vale, pues ya está. Cuando cambiaste ahí. Estas pequeñas interrupciones son buenas porque así también descansamos. O por el cargador puede ser, si está por el Bueno. cargador. Seguimos con el tema. Escúchame, no lo toques, eso no hace nada. Espiritualizar el exorcismo. Para que se espiritualice el exorcismo, muchas gracias, ha bajado el chirridito del... Para que se espiritualice el exorcismo o la oración de liberación, nosotros tenemos que volvernos más espirituales. Cuanto más materiales seamos, más material es el exorcismo. Cuanto más complicada es la persona y su vida espiritual, más complicado es el exorcismo. Cuanto más soberbia es la persona, más soberbiamente se hace el exorcismo. Hay exorcismos en que es como si el sacerdote dijera: el centro soy yo. Los laicos que estáis aquí, estáis para sujetarlo, para ayudarme, para que si vomita lo limpiéis, ya está. No. El exorcismo debe ser una labor comunitaria, todos juntos. Incluso aquí veo chicos jóvenes, muy jóvenes. ¿Alguien que solo va a misa los domingos puede ayudar? Sí, les servirá para crecer en la fe. Y entonces, todos juntos empujamos en la misma dirección. ¿Cuál es el modo? Cuando digo empujar, ¿cómo? Alabando a Dios. El exorcismo debe ser, sobre todo, alabanza a Dios, adoración de Dios, con cantos, oraciones, muchas cosas. También intercesión. Le pedimos a la Virgen, a los santos, y un poquito de tiempo exorcizar al demonio, conjurarle en el nombre de Dios a que salga, ordenarle a que salga. Un poquito de tiempo. Si yo le digo a un poseso, en el nombre de Jesús, sal de esta persona, y no sale, se lo repito una segunda vez, 10 veces, 20, ¿qué voy a estar? 800 veces. Lo ordeno y veo que no sale. Pues para uno enseguida, adora a Dios, le pide al Señor, pero no vamos a estar todo el rato diciendo: te lo pedimos, Señor, Señor, te lo pedimos. ¿Cómo pedimos? Adorándole. En ese momento, todo el rato de adoración es un modo de pedir a Dios que libere a esa persona. Tampoco vamos a estar todo el exorcismo con la letanía de los santos. Adoración a Dios, el rosario, otras oraciones que nos den devoción, incluso oración en silencio, mental. Y después vamos a otra vez darle órdenes. Las órdenes, según las normas de la Iglesia, las hace el sacerdote. Los grupos de liberación, oráis a Dios para que le libere. Pero vosotros podéis liberar a casos que ni el obispo a lo mejor lo va a conseguir en 10 minutos, ni en media hora, ni en 2 horas. El obispo está solo. A lo mejor aquí hay 10 orando. El obispo ha podido llegar con mucho trabajo, cosas. Vosotros os habéis preparado desde el día anterior. Si me permitís, el exorcismo mejor hecho, o la oración de liberación mejor hecha, comienza ya desde el día anterior, en que uno se prepara: Señor, mañana voy a liberar a este hijo tuyo que ha venido, voy a ayunar el día antes, tal.
O sea, los exorcismos en cierto modo pueden comenzar el día de antes. Cuanto más uno se prepara para la batalla, cuando llega a la batalla tiene muchas más armas. ¿Cuáles son las armas en este caso? La intercesión, el sufrimiento, el ayuno que uno ha ofrecido al Señor. Entonces, claro, un grupo, ya no uno, sino 10 laicos o 15, y que se han preparado desde el día anterior. Yo eso lo prefiero, si tuviera yo que recibir esa ayuda, a un cardenal importantísimo de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que en mitad de sus trabajos y cosas solamente va a poder dedicarme un ratito. Muchas veces en muchas diócesis, y esto es una enseñanza que os va a ayudar, hay obispos que nombran como exorcista. Mira, esto es muy delicado, vamos a nombrar a un hombre que tiene muchos estudios, que da clases en el seminario, una persona muy competente, pero tiene poco tiempo. Al exorcismo hay que ir sin prisas. Yo recuerdo cuando venían a mi parroquia, lo único que tenía que hacer era atender a esos hijos de Dios. No tenía otro trabajo hasta la hora de la cena. ¿Cuánto tiempo se les dedicaba? Lo que fuera necesario. Eso sí, yo le pedía, Señor, cada día, al principio era un caso cada muchas semanas, pero después ya era cada semana, después varios cada semana, después ya cada día, después venían varias personas cada día. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué hago? Tal. Y el Señor me ayudó a entender cómo, sin ninguna prisa, relajadamente, se podía atender a cada uno hablando con ellos poquito tiempo. No hacía falta estar mucho tiempo. Y después del exorcismo volví a hablar con ellos. Todo el que quería hablar conmigo podía hablar. Aunque a veces a alguno le decían, mire, usted tiene que recibir catequesis de esta persona. A esta persona le va a dar catequesis. Porque no sabía nada de Cristo, ni de la Iglesia, ni de... Poco tiempo, porque lo esencial es la oración. Es verdad, algunos necesitan catequesis, algunos necesitan resolver problemas. ¿Qué pasa si alguien llega y está conviviendo con alguien? Está en pecado, lo que sea. Acoged a todos. Si cuando viene les echáis una riña, si a lo mejor ni tienen fe, pues se va a marchar. Si alguien está viviendo con alguien que no es su mujer, porque ha abandonado él a su mujer, y le decís, oiga, o usted deja a esta otra, o no me haga perder el tiempo. Yo esto lo he escuchado de muchos exorcistas. Pues no va a dejar a esa mujer. Lo que va a hacer es no venir a ti y se va a ir al psiquiatra. Pues muchas veces les he dicho, bueno, mire, este asunto vamos a dejarlo. Usted venga cada semana y esto de momento lo dejamos aparte. Vamos a hablarlo más adelante. O en algunos casos les he dicho, mire, la ley de la Iglesia es esta, pero usted venga a recibir oraciones cada semana. Pero entonces voy a tener que dejar a esta... Usted empieza a hacer oración. Y usted, yo no soy aquí un policía que le obliga a hacer cosas, yo no soy un dictador teológico. Yo le digo cuál es la ley de la Iglesia. Usted venga cada semana, usted haga oración, y si haciendo oración usted ve que Dios le pide algo, sígalo. Pero entonces no me voy a liberar. He conocido gente que se ha liberado en su situación. No se preocupe. Aquí ocurrirá lo que Dios quiera. Esto vale también para homosexuales. No se les puede decir, usted desde el primer día cámbielo todo en su vida. No. Ore. ¿Pero qué tengo que hacer? Comience por leer 5 minutos el Evangelio, todos los días. O por ir a misa. O por esto otro, rezar el rosario, tal. Y yo no le obligo a nada, si yo no soy un dictador. Yo le digo el Evangelio, pero yo no le fuerzo. Usted venga aquí, venga aquí. Algunos no oran. Algunos llegan y me dicen, ay padre, pues no he orado, ¿para qué le voy a mentir? No he orado. Bueno, no pasa nada. Llega aquí,
escucha la misa, hace un rato de oración, ya está dedicando un tiempo a la semana a orar. He conocido a gente, esto os va a sorprender, pero os aseguro que es así, no me lo vais a creer algunos. He conocido a gente, me acuerdo una chica, llega, no tenía, pero le dije, ¿pero no crees en la iglesia? No, nada. ¿Y en Cristo? No. ¿Y en Dios, en que hay un Dios, un ser infinito? No padre. Venía por su hermano. Bueno, vamos a orar, a ver qué hay aquí. Era un no tan rotundo que no había nada que hacer. Pues el exorcismo, porque en cuanto empezó se dobló de dolor notando que se movía algo en su interior, duró 4 minutos, más o menos. Y salió. Yo además cuando empecé a hablar dije, madre, aquí vamos a tener meses de catequesis, de dar paseos delante de la iglesia para que tenga fe. 4 minutos. Unos años después, estaba firmando libros en una librería, viene un joven y me dice, ¿se acuerda de mí? Y dije, pues mira, no. Mire, soy tal. Ahí va. Entonces ya sí que me acordé de él. Y con miedo le pregunté, ¿y tu hermana? Me dijo, no, desde aquella vez ya se le pasó todo aquello por lo que fuimos. Esa persona no tenía fe. Dios sabía que no le podía pedir más. Y dijo, mira, que note el espíritu dentro, y ella sabía que había algo dentro, lo notó además, que se libere para que siempre recuerde el poder de la iglesia. Y ya está, se liberó. Otros casos lo mismo, me han sorprendido. Digo, pero ¿ya todo acabó? ¿Tan pronto? Pues sí. Hablando con familiares o con la misma persona. Y se liberó. Hay casos que he tenido muy largos, de influencias. Pero hay otros casos que digo, ¿y por qué este caso, siendo yo el mismo, ha acabado tan pronto? Sin ayunar, sin nada. Recordad lo que dice. Maestro, ¿por qué no hemos podido liberarlo? Dice, esta clase, genos, se puede traducir por raza, clase, género. Esta raza solo sale con ayuno y oración. Luego todas las demás, incluso sin ayuno y sin oración, salen. Me acuerdo un sacerdote, una vez, me consultó, mire padre, yo estoy en pecado. Tengo relaciones con una mujer, tal. Yo le di consejos para que recuperara el sacerdocio, etcétera. Y me dijo, pero mire, tengo que dejar el exorcismo. Nadie lo sabía, este tema. Dije, mira, no, da pasos para cambiar, esfuérzate en cambiar. Pero el exorcismo te va a ayudar. ¿Esto es lo ideal? No, por supuesto que no. Él no había buscado el exorcismo, le había venido impuesto. No es lo ideal, es un combate, pero incluso él expulsaba demonios. A veces de la lucha contra el demonio se hace una épica que parece que solo los más santos puedan hacerlo. Esta clase que solo sale con ayuno y oración. Luego los demás, sin ayuno y sin oración, especial, salvo la que hagas en ese momento. La liberación. Además, para los que estáis en grupos, os sorprenderíais mucha gente que en ese momento no veis una liberación clara, pero que ha mejorado totalmente y después se dan cuenta, aunque en ese momento no sientan nada especial, pero después dicen, oye, pues es verdad, me siento ya muchísimo mejor o prácticamente liberado, y ya no vuelven, pero no os avisan, no os llaman. Hay gente que no llama para decir, oye, que estoy ya muy bien, pero después os enteráis al cabo de los años. Sin embargo, otros casos, por razones que no sabemos, aunque sean cosas flojitas, se alargan y se alargan y se alargan en el tiempo. Otro punto importante. Creemos en la existencia del demonio, pero también existe la enfermedad mental. El cerebro es un órgano,
Lo mismo que el estómago puede producir exceso de acidez, o el páncreas demasiada poca insulina. El cerebro es química, es biología, y si eso se empieza a funcionar mal, pues produce malos pensamientos. Hay gente que por pura enfermedad oye voces o cree que tiene el demonio dentro. Lo mismo que le podía haber dado por creer que le persigue un servicio de inteligencia o que los extraterrestres, lo que sea. Entonces la enfermedad mental existe. Sabéis que algo no era enfermedad mental cuando... Esto no está grabando. ¿Eh? Sí, está grabando. ¿Ah, sí? Vale. Ah, vale. Como veía... Vale, me fío de ella. La enfermedad mental puede producir temáticas con el demonio. Pero sabréis que un caso que decíais que era del demonio sí que lo era si oráis y se libera. Si lo que tiene es esquizofrenia, no se va a liberar. Hagáis los exorcismos que hagáis. Ahora bien, aunque existe la enfermedad mental, hay casos que requieren obligatoriamente que vayan al psiquiatra y tomen medicación. Otros casos solo requieren psicólogo. Hay casos enteramente espirituales que ni necesitan psiquiatra ni necesitan psicólogo. Lo que necesitan es oración y conversión. Hay casos en que puede haber un poco de lo uno y puede haber un poco de lo otro, en que hay algo de lo espiritual y parte de enfermedad. Hay casos en que tiene que ir al sacerdote y al psiquiatra. Cuando habléis con una persona fuera del exorcismo, antes de empezar, tal, y os parezca que está loca, normalmente está loca. Mirad, vosotros no sabéis psiquiatría, pero cuando a alguien os parezca que está loco, normalmente está loco. Es una regla muy sencilla. Y hay casos en que el sentido común, mire, yo estaba normal, y te lo dice su mujer y su hermano, hizo espiritismo y está así desde entonces. Entra en trance, pone los ojos en blanco. Hay gente que parece que está poseída y está poseída. Hay casos que el sentido común dice, esto parece que es el demonio. Hay gente que ha dicho, yo no he leído libros, pero esto me parece a mí que este hombre está poseído. Normalmente, y yo creo en la existencia de la enfermedad, el que parece que está poseído, está poseído. Y el que parece que está loco, está loco. Cuando uno hace muchos exorcismos, lo ve más claro estas dos cosas. Pero hay casos en que está un poquito mezclado. Yo al principio a los que veía que tenían enfermedades les decía, mire, esto no es de mi campo, tiene que... Pero después, con los años, les decía, sí, vaya usted al psicólogo o al psiquiatra, pero véngase una vez aquí a la semana y le bendecimos. Está un ratito adorando a Dios, está adorando a Dios y le bendecimos. Mejoraban todos los casos mejoraban. Porque el poder de Dios no es solo para liberar del demonio, también es sanador, y sanador de la mente, del cerebro o de la psicología. Lo cierto es que todos mejoraban. Y me lo decían convencidos de que tenían una enfermedad. Mire, padre, mi psiquiatra está contentísimo. Porque dice, hombre, después de tantos años, por fin hemos dado con la medicación. Yo le decía, no le diga que viene aquí, porque entonces sí que va a pensar que está loco. Pero ¿cuántas veces yo he dicho, ay, qué contento está mi psiquiatra, por fin hemos dado con la medicación? La persona tiene una enfermedad, pero viniendo a adorar a Dios, poniendo en orden su vida, mejoraba su vida mental, su salud psicológica. Con lo cual, recibía a todos. No hay que despreciar al enfermo mental por ser enfermo mental, hay que tratarle con todo respeto. Al enfermo mental hay que tratarle con el mismo respeto, cariño con que si viniera un cardenal a la parroquia. El día que tratéis a cualquier loco como a un cardenal, habéis llegado al punto perfecto en el ministerio.
No puede ser que el grupo trate muy bien a los posesos y a los enfermos mentales les dé una patada. Incluso esos enfermos ayudaban después en el grupo. Porque en el grupo que tenía, al final mucha gente que se liberaba venía a ayudar después. Y otros, sin estar liberados, venían a orar por los demás. Con lo cual era fantástico. Nunca me faltaba gente para sujetar, para todas las cosas. Y se incorporaban a dar catequesis a los nuevos, etc. Enfermedad mental. Lo que no es obligatorio en el nuevo ritual, dijeron que había que consultar a expertos. Si lo tomamos totalmente al pie de la letra, en la nueva redacción del ritual de exorcismos, es que no bastaba con uno, dice expertos, varios. El primer lugar donde eso no se hacía era Roma. Cuando salió ese ritual, el primer lugar donde eso no se hacía nunca era Roma. El exorcista de Roma, el único que se encargaba en aquella época, el padre Amorth, jamás pedía informes de los psiquiatras. Porque con el tiempo la experiencia vale más, pero ni con tiempo ni sin tiempo. Si la posesión es algo del mundo del espíritu, es el hombre del espíritu el que juzga. Si alguien tiene, yo que sé, un problema de corazón, llévelo al estomatólogo. Si alguien tiene un problema pues al traumatólogo, tiene posesión, el hombre del espíritu que juzgue, no el psiquiatra. El obispo, imaginaos que es que esta chica dice que se le aparece la Virgen, al psiquiatra. Si yo fuera el psiquiatra le diría, mire, señor obispo, si a mí aquí alguien me dice que va a la Virgen María o a un ángel o a los extraterrestres, es esquizofrenia. Pero hombre, algunas veces se aparece la Virgen. Pues eso tiene que juzgarlo usted. Usted, no yo. Si son cosas del espíritu, júzguelas usted. A mí alguien le dice que se aparece la Virgen María, ¿qué voy a decir? Según el manual, esto es esquizofrenia, punto final. Jamás he pedido un informe al psiquiatra. ¿Para qué? Entonces no se podía hacer bien el exorcismo hasta que existieron los psiquiatras. Jesús dio el poder de exorcizar, pero nunca estábamos seguros hasta que aparecieron ellos. Con el tema del exorcismo, con lo que fallan, incluso los creyentes. ¿Por qué? Porque una cosa es ser psiquiatra y creyente, que va a misa los domingos y se confiesa, y otra cosa es ser un hombre del espíritu, que vive en el espíritu, que ora, que está en presencia de Dios todo el día, que a ese hay que ir. Para un fenómeno místico y para un fenómeno demoníaco. Él es el que juzga. Alguno de vosotros diréis, hombre, sí que está aquí dejando bien a los laicos. Vamos a ver, el sacerdote tiene su misión. Pastorea, lleva una parroquia, concede los sacramentos. Él tiene su misión. Pero para las cosas del espíritu, el que juzga es el hombre del espíritu. Y su juicio es perfecto, porque viene de lo alto, porque tiene la asistencia de lo alto, asistencia del Espíritu Santo que tiene dentro. ¿Y qué pasa? ¿Solo los hombres del Espíritu son los sacerdotes? No, cualquiera, y más. ¿Cuándo se ha dicho en la Iglesia Católica que un pobre fontanero o una ama de casa que se dedica a hacer las cosas de la casa tiene que ser inferior en el espíritu al arzobispo de París? ¿Qué tiene el arzobispo de París para ser santo? Los mismos medios que ese pobre panadero. La lectura de la palabra de Dios, la Santa Misa, lecturas espirituales de santos, de la adoración, el ayuno, los sacrificios. El arzobispo no tiene más medios que esa otra persona. Los mismos medios.
por supuesto que puede ser más santo. Y cuando llegue el momento de la batalla contra el demonio, por mí que rece el santo. No el hombre de muchos estudios o de grandes cargos o de grandes dignidades eclesiásticas, que tienen su función. Si alguien tiene que dar clase en una universidad, el erudito. ¿Quién tiene que gobernar la iglesia? El ordenado in sacris, que sea un hombre prudente. Prudente, que a lo mejor no es el mejor exorcista. A veces el hombre que gobierna la iglesia en una gran archidiócesis no tiene el don de la palabra. Y un pobre párroco predica como los ángeles. Y sin embargo, su arzobispo, pues no. No todos tenemos todos los dones. Y a otro le da el don de la belleza. Y a otro le da el don de la calma. Y otro, sin embargo, siempre está feliz. Y otro es muy bueno de oración, de tal, pero siempre esa tendencia a la depresión. Los dones están repartidos. A la hora del exorcismo, esto hay que tenerlo en cuenta. Espiritual. Tiene que ser un exorcismo en el Espíritu, en Cristo. No centrado en el sacerdote. Que no tengo nada contra los sacerdotes. Pero el centro es Dios. No lo que yo hago. Ojo, tampoco es verdad. Bueno, el que exorciza es Dios. No. Dios ha dado el poder. Esto es como el don de sanación. Siempre hay gente que dice, bueno, es Dios el que sana. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero Dios nos ha dicho que unos tienen el carisma, el don de sanación. Si siempre sana Dios, y eso es verdad, entonces ¿por qué Dios dice, y a unos les he dado el don de sanación? Pues porque Dios dice, sí, sano yo, pero tú vas a sanar. Tú tienes el poder. Y yo voy a actuar a través de ti. Es como el don de profecía. Sí, la profecía la da Dios. Pero dice San Pablo, otros tienen el don de profecía. Es decir, no es que un día dijeron una profecía. No es que un día tuvieron un sueño que se cumplió. He conocido a mucha gente que tuvo un sueño que se cumplió. Pero eso no es tener el don de profecía. Cuando San Pablo en la carta a los Corintios dice, y otros tienen el don de profecía, tienen el don de profecía. Es decir, ellos no pueden profetizar cuando quieran, pero profetizan, porque tienen el don. No es que una o dos veces o 4 veces han profetizado en su vida, es un profeta. Pues hay algunos que tienen el don poderoso sobre los demonios. Y puede ser el que sea, también puede ser un cardenal. También puede ser un cardenal. Pero a Dios le gusta repartir. Pocos cardenales profetas conocéis, pero hoy y hace 100 años. ¿Cuántos arzobispos de París han hecho milagros en los últimos 200 años? Que yo sepa, ni uno. Lo cual no significa que alguna vez Dios les ilumine, como pasó con el sumo sacerdote Caifás cuando el juicio de Jesús. Vale, eso sí, alguna vez las personas sagradas que viven en gracia de Dios pueden decir algo que en el fondo ha sido Dios. Pero eso no es ser profeta. En el antiguo Israel, la mayor parte de los profetas no eran sacerdotes. Muy pocos fueron sacerdotes. Lo mismo pasa en el pueblo de Dios. Reparte. Porque Dios no quiere concentrar, quiere que seamos humildes. En un grupo de liberación, todos deben poder hablar con confianza, dar su parecer. Si hay alguien que hace cabeza, en los grupos siempre hay alguien que hace cabeza, sacerdote o no, tiene que preguntarles, pedir su parecer. No están allí solo para aprender y escuchar. Preguntarles qué os parece, qué pensáis. Hay casos que me han venido a mí que decía, esto no sé, esto parece que es enfermedad mental, pero claro, orabas por ella, se tiraba al suelo, se agitaba, gritaba, pero
no me convencía, era como un billete falso. El billete falso tiene la efigie, tiene el valor nominal, tiene el mismo color, Dice, si sin embargo este papel no sé, no me convence. Pues en esos pocos casos le decía, mire, no lo veo claro, véngase usted una vez a la semana, oramos y vamos discerniendo. Y en varios casos me di cuenta, no, esta persona, su enfermedad le lleva a imitar todo lo que ha visto en las películas sobre la posesión, pero no está poseída. Y efectivamente, con el pasar de mucho tiempo se vio que estaba enferma, pero nos hicimos muy amigos, aunque estuvo insistiendo en que le exorcizara un año entero. Pero la verdad es que cada vez con más calma. Y ya está, forma parte del trabajo. Últimas cosas antes de... haremos un descanso y después preguntas. Última cosa quería decir. Perdonad, pero por culpa de la edad tenía muy claro lo que iba a decir y ahora se me ha olvidado. Y era algo de cierta importancia, no grande, pero... Bien, pues como no me viene, tampoco voy a hablar por hablar, pero sí que había un punto que quería mencionar. Ya vendrá, sí. Os doy un tiempo de descanso, Han acabado ya la murga de los móviles, menos mal, se oyen los pajaritos, tenemos viento, los cerdos han dejado de gruñir, todo es perfecto. Pues un cuarto de hora de descanso. No me vengáis a hacer preguntas a mí a solas, hacedlas aquí delante de todos estos hermanos, y así contesto para todos, y en un cuarto de hora volvemos. Pero será tiempo de preguntas,